Bienvenidos nuevamente a esta quinta clase de escatología, donde estaremos viendo específicamente la segunda parte del premilenialismo, que es el premilenialismo dispensacionalista. Así de que, queridos hermanos estudiantes de mí, es un placer saludarles en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo nuevamente. Mi nombre, como ustedes ya saben, es Reverendo José Jesús Ramírez, profesor de este curso, y les doy la más cordial bienvenida a esta quinta clase de escatología. En la clase número 4 tocamos una parte del aspecto escatológico del premilenialismo, también conocido como premilenialismo clásico o histórico. Ahora nos disponemos a embarcarnos en el premilenialismo dispensacionalista. Espero que este estudio les ayude o que les esté ayudando en su ministerio, en su vida personal y también en su vida con la iglesia. Permítaseme darles nuevamente la bienvenida y es un gusto para mí tenerles como estudiantes de este curso y espero en el Señor que estén siendo enormemente edificados por medio de este estudio de la teología sistemática. Espero también que puedan ser fortalecidos en la fe y puedan ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos amados, comenzamos entonces con esta clase que es premilenialismo dispensacional. Prácticamente el título del capítulo anterior fue premilenialismo histórico. Se le puede haber dado el otro nombre que también es correcto, premilenialismo clásico. Esta es la forma que ha existido a lo largo de la historia de la iglesia. Sin embargo, en el capítulo que le estamos por estudiar, vamos a encaminarnos o a continuar con la otra forma premilenialista principal, el dispensacionalismo o premilenialismo dispensacional. Esta es una nueva enseñanza que entró por primera vez en la iglesia en la década de 1830. También es el tipo más complicado y desconcertante del milenialismo. Así que le pedimos al lector que prepare su mente para una gama de ideas bastante extravagantes acerca del fin de la historia, por supuesto, ¿verdad? La idea dispensacional. El dispensacionalismo recibe su nombre porque enseña que Dios ha tenido diferentes formas de tratar con la gente en diferentes periodos de tiempo. A esos sistemas diferentes o maneras diferentes de tratar con las gentes se les da el nombre de dispensacionalismo tradicionalmente. Tradicionalmente, los dispensacionalistas han definido 7 de esas dispensaciones que son, primeramente, permítaseme desglosársela. La primera dispensación es inocencia, desde la creación hasta la caída de Adán. La otra dispensación de la que habla el dispensacionalismo es la de conciencia, desde la caída de Adán hasta el diluvio.
La otra dispensación en la que ellos enfocan su mirada es en el gobierno, desde el diluvio hasta Abraham. La otra dispensación o la cuarta dispensación vendría a ser la promesa, desde Abraham hasta Moisés. Luego la quinta dispensación es la dispensación de la ley, desde Moisés hasta la primera venida de Jesús. La sexta dispensación es la gracia, desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Y por último tenemos el reino, desde la segunda venida de Cristo hasta la eternidad. Esa es la forma como los dispensacionalistas prácticamente desglosan esto. Eh, Todos los dispensacionistas son premilenialistas. Creen que va a haber un milenio y que Cristo va a regresar al comienzo de ese milenio, pero cometen una exageración al insistir que casi todas las profecías de la Biblia se van a cumplir literalmente. También dicen que la iglesia y el pueblo judío constituyen dos dispensaciones claramente diferentes con un futuro diferente cada uno. Los dispensacionalistas, al contrario de los premilenialistas históricos, ven todo de forma literal y su argumento sale casi siempre del contexto bíblico, forzando, como ya dijimos, el texto. Para eso vamos a entrar entonces a lo que se conoce como interpretación literal de la profecía bíblica. En primer lugar, los dispensacionalistas se enorgullecen diciendo que leen la Biblia de manera literal. Eso incluye la búsqueda de cumplimientos literales de casi todas las profecías de la Biblia. Ellos acusarían al amilenialismo de espiritualizar o alegorizar la interpretación de la profecía de la Biblia. Consideran que la interpretación literal que hace de la escritura es una defensa contra la teología liberal. Por ejemplo, cuando Ezequiel 40 al 48 presenta la visión de un templo fabuloso, los dispensacionalistas insisten en que ese templo se va a construir literalmente y va a ser usado durante el milenio en el sitio tradicional del templo de Jerusalén. Ezequiel dijo que el área del templo será de 1.6 kilómetros cuadrados y como el área actual del monte del templo en Jerusalén es de 450 metros o 250 metros por 250 metros, los dispensacionalistas enseñan que el valle de Cedrón tendrá que ser rellenado y que la antigua ciudad de Jerusalén será destruida. Eso también significa que la cúpula de la roca, la mezquita musulmana, la mezquita de Omar, tendrá que ser quitada porque actualmente está en el sitio del templo. Los dispensacionalistas se emocionan cuando se enteran de que hay algunos grupos judíos extremistas que están haciendo planes para reedificar un nuevo templo. Esta es una parte muy importante del premilenialismo en este sentido. Se podría dar muchos otros ejemplos. Cuando en Malaquías, por ejemplo, 4:5, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Los dispensacionalistas dicen que el mismo profeta Elías que vivió en la época del Antiguo Testamento será resucitado para que venga en persona. Lo afirman a pesar de que Jesús dice muy claramente, Jesús nos enfatiza que esa profecía se cumplió en Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, verso 14. Cuando Apocalipsis 7, 4 al 8 habla de los 144,000 que fueron sellados, 12 de cada una de las tribus de Israel, los dispensacionalistas insisten en que aquí se está hablando literalmente de las 12 tribus de Israel. Cuando Apocalipsis 18 habla de la destrucción de Babilonia, la grande, los dispensacionalistas asumen que la ciudad de Babilonia va a ser literalmente reedificada y destruida. Sin lugar a duda,
los dispensacionalistas tienen un alto concepto de la escritura y eso se demuestra en una interpretación literal de la profecía. Así de que se debe tener bastante cuidado con prácticamente las posiciones que toman los dispensacionalistas. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte de la hermenéutica o la iglesia de Israel. Se podría dar muchos otros ejemplos cuando Dios dice en Malaquías, como ya les dije, los 144,000, las 12 tribus, cuando Apocalipsis 18 habla de la destrucción de Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver la iglesia e Israel. En la visión premilenialista, la iglesia e Israel son dos entes completamente diferentes. Y Dios ha tratado, oiga bien, con ambos de forma separada. O sea, no ven a un solo pueblo, sino que ven a un pueblo separado. La literatura, lectura rígida de la Biblia literalmente conduce a los dispensacionalistas a otra cosmovisión fundamental. Afirman que la iglesia de Israel de la antigua dispensación son programas o dispensaciones separadas. La iglesia no es la continuación del cumplimiento de Israel de Dios del Antiguo Testamento. La iglesia es un programa temporal provisional. En el milenio, el programa original de Dios con Israel volverá al primer plano. En otras palabras, para los dispensacionalistas, quien interesa en todo este movimiento es Israel. La iglesia no tiene mayor relevancia para Dios ni para el mundo. Sorprendentemente, los dispensacionalistas dicen que cuando Jesús vino a la tierra en su primera venida, les ofreció un reino literal. Eso es lo que ellos dicen. Les ofreció un reino literal a los judíos, un reino similar al reino de David. Como los judíos rechazaron el ofrecimiento, fue pospuesto para un tiempo futuro y en su lugar se estableció un orden tradicional que se llama la iglesia. Ellos dicen que esa iglesia no está profetizada en el Antiguo Testamento, que es un paréntesis del tiempo, un paréntesis místico, un paréntesis misterioso del tiempo en el plan de Dios. Ellos no enfatizan que el asunto principal de la iglesia es porque la iglesia está cumpliendo el orden del plan de redención en el cual Dios ha establecido que los hombres tengan esa oportunidad con Él. Entonces, la iglesia es un paréntesis prácticamente en el plan de redención de Dios, que interrumpe el plan profético. Ojo, interrumpe el plan profético de Dios. No es la parte fundamental del plan de redención, sino más bien la iglesia interrumpe el reloj de Dios. En el milenio Dios va a volver a su plan original de establecer un glorioso reino terrenal como el que se le prometió a David. Se le cumple la promesa a David con su centro israelita, con su centro judío. Con esta interpretación, el futuro milenio tiene un carácter decididamente judío. La ciudad terrenal de Jerusalén va a ser el centro de ese reino. El Señor desciende al monte de los Olivos y el monte prácticamente se parte en 4 partes y desde ahí, desde Jerusalén, Jesús va a reinar hasta los últimos confines de la tierra. Por eso que va a poner gobernadores en todos los países, pero esos gobernadores son los redimidos, son aquellos que han sido comprados con la sangre del Cordero. Dios va a volver prácticamente a ese plan, como dijimos. La tierra de Israel se va a dividir según las estipulaciones de Ezequiel 48, de acuerdo con las cuales cada tribu de Israel tendrá una franja de tierra de 11 kilómetros. Se van a restablecer las ceremonias y los sacrificios del Antiguo Testamento en relación con el templo de Jerusalén. En otras palabras, todo se va a restablecer.
Ahora pensemos en la mala hermenéutica que usan del Antiguo Testamento. Se puede decir que en gran medida la enseñanza del dispensacionalismo sobre los tiempos finales se basa en la lectura literal del Antiguo Testamento con la expectativa de que las profecías se van a cumplir con los judíos y no con la iglesia. Como Dios le prometió a Abraham que su descendencia va a ocupar la tierra de Canaán en heredad perpetua. Génesis 17:8. Entonces los judíos tienen derecho a vivir en esa tierra ahora y en el milenio. Como Isaías profetizó que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, la ciudad de Jerusalén va a tener un templo y la topografía va a ser cambiada en el milenio, de modo que su elevación va a ser mayor que los montes que rodean a esta ciudad. Los dispensacionalistas estrictos dicen que el Antiguo Testamento, no provee la iglesia de ninguna manera. El dispensacionalista Criswell escribió: esta edad de la iglesia es un paréntesis. Oiga bien, es un paréntesis. Los profetas nunca lo vieron. Dios la conservó en secreto para ellos. Los profetas hablaron del reino, hablaron del Cristo, hablaron de los judíos, de la tierra santa y del templo, hablaron de la tribulación, pero nunca hablaron de la iglesia. Según Criswell, eso es lo que argumenta. La Biblia de estudio de Scofield, por ejemplo, que usan por lo común los dispensacionalistas, dice: es especialmente necesario excluir la noción de que la iglesia es el verdadero Israel y que el Antiguo Testamento previó que el reino tiene su cumplimiento en la iglesia. Esa es una herencia en el pensamiento protestante que recibió de la teología posapostólica y católica romana. En lugar de leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, los dispensacionalistas tienden a exaltar el Antiguo Testamento sobre el Nuevo Testamento. No por algo. La mayoría de dispensacionalistas predican desde el Antiguo Testamento. Entonces, dicen que el Antiguo Testamento no depende del Nuevo Testamento para iluminación o interpretación. Una hermenéutica, una exégesis corrompida prácticamente. El dispensacionalismo y el Estado de Israel. Hay una exagerada y casi idolátrica manera de ver el Estado de Israel y argumentar de que toda la historia humana gira alrededor de los acontecimientos de esta nación. Los dispensacionalistas ven a Israel como una supernación sobre las otras naciones del mundo. No por algo tenemos movimientos que prácticamente se denominan amigos de Israel o que hablan de Israel con una forma tan entusiasta que ponen a Israel en un alto grado sobre cualquier nación. Es peligroso pensar de esta manera porque esto nos puede llevar a pensar de que en realidad Israel es superior a cualquier otra nación cuando sabemos que Israel es una nación como cualquier otra, con la única diferencia es que de este Israel nació el Mesías. Todo esto lleva a los dispensacionalistas a tener una fascinación con el moderno Estado de Israel, que se creó en 1948. Muchos de ellos creen que Dios les ha dado la responsabilidad de apoyar incluso a Israel y su expansión porque tiene un papel en el cronograma de Dios para el fin del mundo, para el fin de la historia. Ya en 1891, el dispensacionalista William Blackstone redactó una petición en la que abogaba por el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Recientemente se ha conformado una red mundial de cristianos dispensacionalistas, ¿sí?,
que trabajan para apoyar el moderno Estado de Israel por razones religiosas. Hay grupos como los Cristianos Unidos por Israel. El dispensacionalista Charles Dyer ha escrito: en el momento en que los Estados Unidos le vuelva la espalda a Israel, nos habremos convertido en enemigos de Dios. Ojo, en el momento que una nación, para los dispensacionalistas, en el momento de que una nación le vuelve la espalda a Israel, se convierte en enemigo de Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado. Eso no significa que debemos excusar a todo lo que haga Israel, pero nunca debemos dejar de afirmar el hecho de que tiene Israel a existir como una nación en la tierra que Dios le ha prometido. Estas son las palabras de Blackstone. Algunos observadores sospechan que este impulso en el dispensacionalismo ha tenido una influencia en la política exterior del gobierno de Estados Unidos en los últimos años, y no solamente de Estados Unidos, sino de muchos otros estados. La mentalidad dispensacionalista está también dispuesta a conectar la profecía de la Biblia con la actualidad política en general. Algunos dispensacionalistas creen que la profecía de Daniel, capítulo 7, versos 23 al 27, son el renacimiento del Imperio Romano. Se ha cumplido en la Unión Europea. Entonces, cuando la Unión Europea se formó, es como que el Imperio Romano resurgió de las cenizas. Entonces, algunos dispensacionalistas también creen que la profecía sobre Gog y Magog de Ezequiel 38 se ha cumplido en Rusia. Mensajes como este tienen gran atractivo popular, ya que traen mucho sensacionalismo a la mente y muchas cosas que atraen a la mente. Y son atractivos y tienen mucha influencia y mucha propaganda en los medios masivos de comunicación, como la televisión, la radio, internet, en fin, otros más. Desde luego tienen que ser actualizados y revisados constantemente. El dispensacionalismo tiene esta particularidad. Tienen que estarse revisando y interpretando, porque para ellos no tienen la verdad absoluta. Por la naturaleza siempre cambiante de la política. Ellos dependen mucho de las políticas que están manejando prácticamente. El dispensacionalismo en la historia. John Nelson Darby, un miembro de la English Brethren que vivió de 1800 a 1882, es reconocido como el fundador, como el padre del dispensacionalismo. Todavía hay debate en cuanto de dónde obtuvo sus ideas. Algunos investigadores están convencidos de que recibió sus ideas de una original profetisa de 15 años que tenía el nombre de Margaret MacDonald. De 1862 a 1873, Darby hizo 7 viajes a Norteamérica para promover el dispensacionalismo. Allí logró convertir en Chicago al evangelista Moody a sus convicciones y Moody le ayudó a difundir aún más sus ideas revolucionarias en esa área. El dispensacionalismo avanzó en el siglo XX con la Biblia de referencia de Scofield. La Biblia de Scofield fue publicada en 1909. Durante la década de 1900 circularon unos 10,000 millones de copias. Mire, en los 1900 prácticamente 10 millones de copias de la Biblia Scofield fueron vendidas. Y le dieron prácticamente solidez a la enseñanza dispensacional de Scofield. Alguien que sea serio va a hacer una investigación de la vida de Scofield y se va a dar cuenta quién era en realidad Scofield y se va a decepcionar muchísimo. Otro gran teólogo dispensacional
del siglo XX fue Louis Sperry Schaeffer, 1871 a 1952. Schaeffer, cuya teología sistemática es 7 volúmenes, se convirtió en un clásico dispensacional. Schaeffer fundó en Dallas fundó el Dallas Theological Seminary en 1924 y fue su presidente hasta 1952. En la actualidad, el Dallas Theological Seminary es el centro neurálgico del dispensacionalismo. Es desde donde se desprenden las ideas dispensacionalistas alrededor del mundo. En las últimas décadas, el dispensacionalismo ha logrado entrar en los hogares de los cristianos en los Estados Unidos, Latinoamérica y, por qué no decirlo, el mundo, por medio de escritos populares sensacionalistas. En 1970, Lindsay, un graduado del Dallas Theological Seminary, publicó su libro The Late Great Planet Earth, traducido como La agonía del gran planeta Tierra, que presentó el futuro del mundo de acuerdo con el esquema dispensacional. Este libro fue la obra literaria de no ficción más vendida en toda la década de 1970, con unas ventas totales de más de 25 millones de copias. En 1995 se publicó el primer volumen de la serie Left Behind, Dejados Atrás. Vamos a hablar sobre esta serie en el siguiente capítulo. La serie se ha convertido en la más exitosa serie de la ficción para adultos de los tiempos. En el momento de escribir, en el momento de estar prácticamente detrás de todo este estudio, pude ver prácticamente que 63 millones de libros de esta serie se han vendido y se sigue teniendo éxito. Para que usted vea todo el sensacionalismo que ha creado esto, y la gente está tan enfocada en lograr cosas grandes que se dejan engañar por esta clase de literatura. Sin lugar a duda, el dispensacionalismo ha tenido éxito en hacer llegar su mensaje a la gente. No se ha quedado en Torres de Marfil con los profesores y los teólogos. Su propagación es asombrosa, pero el dispensacionalismo tiene también la triste distinción de ser una novela en la iglesia. Fue desconocido durante el 90% de la existencia de la iglesia. Otro desarrollo en las últimas décadas ha sido la aparición de una forma más moderna de dispensacionalismo, llamado dispensacionalismo progresivo. Este movimiento está dispuesto a ver cierta continuidad entre Israel y la iglesia y a decir que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen parcialmente en la iglesia. En muchos aspectos, el dispensacionalismo progresivo se encuentra cerca del premilenialismo histórico. Queda por ver cómo se va a desarrollar más adelante en la historia esta manera de dispensacionalismo progresivo. Como era de esperar, los dispensacionalistas estrictos lo han condenado, alegando que no es fiel a los principios del dispensacionalismo dogmático, sobre todo. Se debe cumplir la profecía literalmente. ¿Por dónde comenzamos a evaluar el dispensacionalismo? Podemos comenzar con la premisa fundamental del dispensacionalismo, que toda la profecía se debe cumplir literalmente. Toda la profecía bíblica debe tener un cumplimiento literal. Hemos hablado de este tema antes, pero hay que insistir mucho en él. Dios dice que toda
claridad o con toda claridad que Él no pretende que toda la profecía sea literalmente cumplida. Mencionemos 3 razones por las que podemos estar seguros de esto. 3 razones por las que podemos estar seguros de esto. La primera consiste en que algunas veces el Nuevo Testamento cita profecías del Antiguo Testamento y dice que se han cumplido de manera espiritual, no literal. Por ejemplo, Amós capítulo 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Significa eso que se volverá a usar la misma lona literal que usó David para su tienda de campaña? No. Hechos capítulo 15, 13 al 16 indica que esa profecía se cumplió de manera espiritual en el establecimiento de la iglesia. Isaías 44 predice: todo valle sea alzado y bajaje, todo monte y collado. ¿Significa esto que la topografía de desierto de Judea se va a nivelar físicamente? No. Lucas 3, 3 al 6 revela que está hablando del arrepentimiento que fue predicado por Juan el Bautista. Es cierto que hay muchas profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron literalmente. Los soldados echaron suerte sobre la ropa de Jesús, está cumplido, Salmo 22, 18, Juan 19, 24, el cuerpo de Jesús no vio corrupción, Salmo 16, 10, Hechos 2, 31, pero el Nuevo Testamento también muestra que Dios no pretende que toda profecía sea cumplida literalmente. La segunda razón consiste en que si algunas de las profecías del Antiguo Testamento se interpretaran de manera literal, tendrían en conflicto con pasajes claros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jeremías 33, 18 predice que siempre habrá sacerdotes levitas en presencia, levitas que le presenten ofrenda a Dios. De la misma manera, Ezequiel 45, 13 al 46 y 24 predice que en el templo restaurado serán sacrificios de animales con el fin de hacer expiación por el pecado. Pero el libro de Hebreos dice, y esto es importante, porque los escritores del Nuevo Testamento no vieron estas profecías como que se iban a cumplir literalmente de esta manera, porque en el libro de Hebreos dice específicamente que el antiguo pacto es viejo y está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 8, verso 13, como Cristo ha venido y se ha ofrecido a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados del mundo, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, según Hebreos capítulo 7, verso 18. Si el Nuevo Testamento dice que los sacrificios del antiguo pacto se han eliminado, entonces estos pasajes de Jeremías y Ezequiel no pueden cumplir de manera literal. Se deben interpretar de manera espiritual en la vida y en la devoción de los creyentes en Cristo Jesús. Esta es la manera más lógica de seguir esta parte. Cuando leemos la profecía del Antiguo Testamento, tenemos que comprender que los profetas del Antiguo Testamento utilizaron imágenes y conceptos tomados de su propia experiencia cuando describieron realidades del Nuevo Testamento. Fue así como Dios los guió a escribir y es importante que lo reconozcamos. Es muy importante. Pensemos un momento en el cumplimiento de la profecía de Joel. Capítulo 3, verso 18. La profecía del Antiguo Testamento que nadie interpreta de manera literal, ni siquiera el más ferviente de los dispensacionalistas, es Joel 3, 18. Dice que en la restauración los collados fluirán leche. ¿Significa eso que habrá literalmente ríos de leche que fluirán por las montañas? Pensemos en eso. Si vamos a interpretar todas las profecías literalmente, deberíamos de ser justos al interpretar esta profecía de forma literal.
Pero incluso los intérpretes dispensacionalistas dicen que esta expresión es hiperbólica o exagerada. Apocalipsis 19:15 dice que de la boca de Cristo saldrá una espada aguda, ¿sí? Una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Significa eso que Jesús va a tener literalmente una espada en su boca para dañar a las naciones? No. Incluso el autor dispensacionalista Juan Walworth escribió: la espada aguda que sale de la boca de Cristo es aparentemente una revelación simbólica de la orden que se emitirá. ¿Ven cómo se contradicen los mismos dispensacionalistas? Porque ellos afirman una cosa, pero cuando llegan a textos como este, dicen otra cosa. Todos los intérpretes, entre ellos los dispensacionalistas, usan la razón para tratar de determinar lo que se ha de cumplir de manera literal y lo que no. El problema es que los dispensacionalistas exageran tomando de demasiados pasajes de manera literal en contextos en los que no es apropiado. En resumen, los dispensacionalistas pueden parecer muy piadosos cuando dicen que interpretan de manera literal todo en la Biblia, hasta dogmáticos, hasta muy concienzudos. Sin embargo, no es bíblico interpretar la profecía del Antiguo Testamento de manera diferente a como lo hacen los autores del Nuevo Testamento. La clave es esa. Debemos de interpretar la Biblia de acuerdo como la interpretan los hermanos del Nuevo Testamento, que fueron inspirados, ¿sí? Hay un trabajo orgánico, hay un trabajo vívido, hay un trabajo que va mucho más allá de la manera como nosotros lo hacemos hoy. Era un trabajo orgánico donde el Espíritu Santo utilizaba las mentes, los corazones, las intenciones, todo habían sido purificados y separados estos hombres para escribir las líneas del texto sagrado. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos da una norma para seguir. Algunas profecías son para ser interpretadas espiritualmente y otras para ser interpretadas literalmente por la iglesia. Es la iglesia la que tiene que interpretar estos pasajes. Argumentos del Nuevo Testamento. Tenemos algunos argumentos que me gustaría que veamos. El Nuevo Testamento dice que la iglesia es el nuevo Israel. Consideremos ahora el otro eje del dispensacionalismo. Los dispensacionalistas insisten en que la iglesia e Israel se deben mantener separados. Son dos entes, son dos grupos de personas distintas. La iglesia e Israel son dispensaciones diferentes, son programas diferentes. El programa de Israel separó, ojo, el reloj de Israel separó el día que Jesús murió en la cruz del Calvario. Ese día separó el reloj de Israel y se le dio lugar a la iglesia como dispensación. Pero el día que la iglesia sea arrebatada, sea llevada al cielo, el reloj de Israel empieza a girar nuevamente. Fascinante, ¿verdad? ¿Qué tan bíblico es? Esa es la cuestión. Se ha dicho que si se puede demostrar que la iglesia es Israel, entonces todo el castillo de naipes dispensacionalista cae al suelo. Se desbarata todo. Hermanos, debemos de interpretar la Biblia de acuerdo a la Biblia. Pasajes que apoyan la idea de que la iglesia es el nuevo Israel. Ya hemos visto que el Nuevo Testamento haya que han sido cumplidas en la iglesia las profecías de restauración del antiguo pacto. Eso indica que la iglesia es el nuevo Israel. Hay, sin embargo, otros numerosos pasajes
dispersos en el Nuevo Testamento que refuerzan este punto. El Nuevo Testamento nunca establece una separación entre la iglesia e Israel. Al contrario, siempre habla de ellos como uno. Veamos unos pasajes de 5 libros diferentes del Nuevo Testamento. Primero, Romanos capítulo 11, versos 17 al 20. Pablo compara la situación con un olivo. El pueblo judío era el árbol original. En ese olivo fueron injertados por fe los creyentes gentiles. Como olivos silvestres, al mismo tiempo las ramas judías fueron desgajadas por su incredulidad. Si los del pueblo judío no permanecen en la incredulidad, pueden ser injertados de nuevo en el árbol. ¿Sí? Hay un solo olivo, no dos. Los creyentes gentiles y los creyentes judíos están conectados igualmente al olivo del Antiguo Testamento. En Gálatas, Pablo dice claramente que ser un verdadero descendiente de Abraham no consiste en tener la sangre de Abraham. Eso es lo que dice Pablo. No consiste en tener la sangre de Abraham que corre por las venas de uno, sino en que la fe de Abraham esté en el corazón del pueblo. Pablo escribe: sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois uno en Cristo, ciertamente descendiente de Abraham sois, y herederos. Ojo, herederos, según la promesa hecha a Abraham. Gálatas 3, 7, 28 y 29. Muy claramente los creyentes del Nuevo Testamento están conectados a Abraham. La iglesia es el nuevo Israel. En el último capítulo de Gálatas, de modo significativo, Pablo usa incluso la palabra Israel para referirse a la iglesia. Dijo: todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La iglesia, la Israel espiritual, la iglesia. De eso está hablando el apóstol Pablo. También es un tema de la carta de Pablo a los Efesios, la relación entre los judíos y los gentiles. Aquí vuelve a decir que los judíos y los gentiles están unidos en un solo cuerpo porque son creyentes en Cristo Jesús. No hay una dispensación separada para los judíos. Pablo escribió: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta es la dicha gloriosa que tenemos en Cristo. Tenemos una dicha inefable sabiendo que nosotros somos en Él y Él es en nosotros. Tristemente, hermanos, los dispensacionalistas quieren erigir de nuevo una barrera entre los judíos y los gentiles. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en relación con esto? En su primera carta, Pedro describió de manera a los creyentes de la iglesia: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no
habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Los términos que usa Pedro en esta carta prácticamente son los mismos que usa Moisés cuando escribe Éxodo 19, 5 y 6, describiendo a Israel como nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo que va mucho más allá de las cosas que tiene que hacer. Lo que era Israel para Dios en el Antiguo Testamento lo es para él la iglesia en el Nuevo Testamento. En pocas palabras, la iglesia es el nuevo Israel. Finalmente hay un pasaje muy importante y es Hebreos que dice: escribió a los creyentes de la iglesia y les dijo: vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Estas son las palabras que nos dan consuelo a nosotros en este tiempo. El término teológico técnico de lo que es evidente aquí es sustitucionismo. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia ha sustituido, ha reemplazado al Israel del Antiguo Testamento como el pueblo escogido y especial de Dios. Israel sigue siendo, pero el Israel espiritual, aquel que reconoce a Cristo como su Salvador. Los miembros de la iglesia no estamos en una institución de segunda categoría, somos parte del verdadero pueblo de Dios que ha existido a lo largo de los milenios, de los siglos, ha existido este pueblo. El moderno Estado de Israel, hermanos, es interesante todo lo que en estos últimos tiempos estamos viendo acerca del moderno Estado de Israel. El Estado de Israel no es el cumplimiento de una profecía bíblica, no lo es. Como conclusión general, podemos decir que los cristianos no deben ver en el establecimiento del moderno Estado de Israel el cumplimiento de una profecía bíblica. La tierra de Israel tuvo la bendición de ser la tierra natal o la cuna, por así decirlo, del Mesías. Fue el candelero sobre el que se estableció Jesús, la luz del mundo. Pero el Mesías ha venido para establecer su reino espiritual. La tierra natal, física, no tiene ahora ningún papel especial en el plan divino de salvación revelado. Por lo tanto, los cristianos no se deben sentir obligados a apoyar el Estado político de Israel por las razones religiosas. La política exterior de Estados Unidos o Latinoamérica en contra de las naciones del Oriente Medio debe ser determinada con base en la razón y en los intereses de gobierno. La teología bíblica no obliga a los cristianos políticos ni a los electores a votar o en contra o a favor de Israel. Hace unos años escuché de un gran predicador, escatólogo dispensacionalista, decir estas palabras. Cuando se reunieron en la ONU todos los países para votar porque Israel tuviera un pedazo de tierra donde morar, habían votado muchos países, otros a favor, otros en contra, pero había un solo país que faltaba que votara, y era Guatemala. Guatemala, según este predicador, yo no he encontrado registro, pero este predicador dice que Guatemala le dio el voto para que prácticamente Israel tuviera un estado israelí. Y según este predicador, también eso trajo una gran bendición a Guatemala. La pregunta que yo me hago con referencia al comentario de este predicador es: si Guatemala fue bendecido por esta causa, ¿por qué no es una potencia mundial? ¿Por qué Guatemala
así como El Salvador, así como Honduras, los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, son países donde la violencia es inimaginable. Si un país está bajo la bendición de Dios, no debería de tener esta clase de dificultades políticas, sociales. ¿A dónde está la bendición que Dios le dio por esto? Dios ni va a bendecir ni va a maldecir a una persona porque no crea en un Estado israelí. Israel es una nación como cualquier otra nación que merece respeto, tiene un Estado independiente y que se debe de cuidar. Y se debe respetar su soberanía. Punto. Entonces, hermanos, es muy peligroso llegar a idolatrar a un país solamente porque de él nació el Mesías. Mi Dios, mi Rey, mi Príncipe de paz es Jesucristo, no una nación. Entonces la promesa se cumple en la iglesia. Así que se puede entender que la promesa que se le hizo a Abraham de que sus descendientes vivirían por siempre en la tierra prometida se ha cumplido de manera espiritual. Los creyentes en Jesús son los verdaderos descendientes de Abraham. No son herederos de una propiedad terrenal, heredad de sus padres, sino herederos conforme, ojo, a la esperanza de la vida eterna. Según Tito capítulo 3, verso 7. Los creyentes en Cristo Jesús vivirán por siempre en la tierra prometida del cielo. Eso se puede considerar como el cumplimiento de la promesa definitiva del que Dios le hizo a Abraham. En cualquier caso, llama la atención que ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento nunca expresaron la esperanza de que finalmente los judíos fueran restaurados en un reino propio. No se encuentra en Palestina y reedificaran el templo. Jesús no lo menciona, Jesús no lo dice, y si Él no lo dice, los apóstoles no lo dicen, y si ellos no lo dicen, entonces hacemos bien nosotros a no estar inventando también. Si esto fuera una parte importante del plan de Dios, ¿no le parece que ellos lo hubieran mencionado? Si esto es fundamental en el plan de Dios, en el plan de redención, es importante para que se hubiera mencionado. Los discípulos tuvieron esa esperanza antes del Pentecostés, pero no después, y no aparece nunca en los escritos del Nuevo Testamento. Al contrario, Jesús dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí? Dios es espíritu, y los que le adoran, es indispensable que lo adoren en espíritu y en verdad. El deseo de Jesús y de los apóstoles siempre fue que los judíos fueran llevados a la fe en Cristo Jesús y que fueran hechos parte fundamental de la iglesia y así fueran salvos. Pero esto no sucedió. Así es de que, mis amados, hacemos bien nosotros también mantenernos firmes y confiando en el Señor, sabiendo que las promesas de Dios son grandes en los cielos y que necesitamos de Él para siempre. Cristo y la iglesia. Esta es una parte importante, Cristo y la iglesia. El escritor cristiano Osvaldo Alice, en un libro en el que refuta el dispensacionalismo, se maravilla ante la difusión entusiasta del dispensacionalismo entre cristianos sinceros. Se maravilla porque las enseñanzas del dispensacionalismo están en grave conflicto con algunas de las doctrinas más claras y preciosas de la fe cristiana. Sin duda, las enseñanzas del dispensacionalismo minimizan la importancia de Cristo, de la cruz y de la iglesia. Para los dispensacionalistas, la cruz fue una idea tardía, producida solo porque los judíos rechazaron el reino que se les ofreció. La iglesia es una disposición temporal para los gentiles, que no fue profetizada en el Antiguo Testamento. En el reino milenial se va a construir un nuevo templo judío y se restituirán los sacrificios de animales. ¿Qué función
¿Qué función tiene esto para, aparte de llevar a Cristo a la cruz, a una posición marginal? ¿Qué función? ¿De qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? En este caso, a mi criterio, la iglesia y Cristo son minimizados. Un escritor cristiano dijo que remontarse a las antiguas ceremonias judías y al templo judío es como volver a armar los andamios después de que se han terminado después de que se terminó de construir el edificio. Otro dijo que es como encender una vela cuando está brillando el sol. Es como prender una lámpara, una linterna, a pleno mediodía cuando el sol es refulgente. Eso es muy cierto. Pablo se sorprendió cuando los gálatas quisieron volver a las ceremonias judías. Escribió: ahora ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que los volvisteis? ¿Cómo retornasteis? ¿Cómo te fuiste de nuevo a guardar los días y los meses, los tiempos y los años? Temo que mi trabajo, dice Pablo, en vuestro medio haya sido en vano. Gálatas 4, 9 al 11. Temo que de nada me sirvió haberme sacrificado por ustedes. Haremos bien en seguir con Cristo, la cruz y la iglesia como la piedra angular y la columna de nuestra fe. No hay nada más grande. La Biblia dice que Cristo fue crucificado. Por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2, 23. Cristo fue crucificado. Por el determinado consejo. El plan de Dios fue elaborado eternamente para salvar a los pecadores de su pecado. Cristo se presentó en el lugar santísimo una vez y para siempre, para quitar el pecado de los hijos de Dios, para eliminar el acta de decretos que había contra los hijos de Dios. Si nosotros tomamos un camino diferente que sea el que Dios nos ha trazado, prácticamente estamos invalidando este sacrificio tan glorioso que tuvimos en Cristo. Recuerde esto y con esto me despido. Los creyentes de la iglesia pertenecen a la verdadera Jerusalén, la Jerusalén celestial. La iglesia es el pueblo de Dios, el Israel espiritual. En la iglesia se han cumplido las promesas hechas a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. El Mesías vino por la iglesia y la iglesia fue confirmada por el Mesías. Amén. Gracias, mis hermanos.